Bienvenidos a Sin Algoritmo. Hoy tenemos un recorrido vertiginoso por las noticias más recientes del mundo de la inteligencia artificial. Vamos a analizar cómo la IA se está integrando en nuestra vida cotidiana de formas, la verdad, sorprendentes. La misión de hoy, aquí en Sin Algoritmo, es destilar lo más importante de los avances que están, redefiniendo todo, desde la música hasta la medicina. Es que lo fascinante aquí es la velocidad y, sobre todo, la variedad de las aplicaciones. Ya no estamos hablando de un solo avance, sino de una ola de transformaciones en múltiples frentes. Y justo eso es lo que exploramos en Sin Algoritmo. Bueno, empecemos a desempacar esto. Primero, OpenAI está haciendo que hablar con la IA sea, mucho más natural. El modo de voz ahora está integrado directamente en el chat de ChatGPT. Se acabaron los menús extra. Y esto, se conecta con una tendencia más amplia, la personalización masiva. Swatch, por ejemplo, se une a OpenAI para renovar su servicio Swatch XU. Ah, claro. Antes era una personalización, digamos, limitada. Ahora, la IA permitirá crear diseños de relojes que son verdaderamente únicos. Y no solo en el diseño, también en las compras, ¿no? OpenAI lanzó Shopping Research en ChatGPT, que es un asistente que te crea guías de compra personalizadas. Justo. Parece que la IA quiere ser nuestra colaboradora creativa y asesora personal. Es un tema recurrente en Sin Algoritmo. Totalmente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Warner Music Group acaba de firmar un acuerdo con Suno. Con Suno, la app esta viral que genera canciones con IA. ¡Esa misma! Una de las grandes disqueras abraza oficialmente la música generada por inteligencia artificial. Es una locura. Si conectamos esto con el panorama general, vemos un cambio de paradigma. La industria musical pasa de ver la IA como una amenaza a integrarla como una herramienta licenciada. Claro. Esto redefine por completo las reglas del juego, y es un análisis clave para Sin Algoritmo. Y el impacto es aún más profundo en la ciencia. Una compañía que se llama Lab Genius está usando IA para diseñar nuevos anticuerpos de uso médico. Sí, he leído sobre eso. Es que el proceso humano es lentísimo, buscando entre millones de combinaciones de aminoácidos. La IA lo acelera de una forma revolucionaria. Exacto. Y esto no es solo una mejora de eficiencia. Es una nueva forma de hacer descubrimientos científicos que podrían salvar vidas. La capacidad de navegar un espacio infinito de moléculas es algo que solo la IA puede hacer a esa escala. Finalmente, hablemos del hardware y el software que impulsa todo esto. Por un lado, Microsoft lanzó Phara 7B. Un modelo tan compacto que puede ejecutarse en una laptop y navegar sitios web de forma autónoma. Es un gran paso para la accesibilidad que seguimos de cerca en Sin Algoritmo. Y en el otro extremo del espectro, OpenAI actualizó Codex Max, un modelo para tareas de codificación tan complejas que puede trabajar por más de 24 horas seguidas. ¡Wow! Vemos dos caminos. IA para todos y, a la vez, IA para los problemas más grandes del mundo. Hablando de problemas grandes, Arabia Saudita anunció una alianza masiva con xAI y NVIDIA. Sí. Quieren desplegar 600,000 GPUs y construir un centro de datos gigantesco. Esto es, una declaración geopolítica sobre quién va a liderar el futuro de la IA. Y esto plantea una pregunta importante. ¿El acceso a esta enorme capacidad de cómputo se está convirtiendo en un nuevo tipo de poder global? Es un tema central en el análisis que hacemos en Sin Algoritmo. Entonces, ¿qué significa todo esto? La IA se está volviendo más conversacional, más creativa. Sí. Y es el motor de revoluciones en la música y la medicina, mientras las potencias mundiales invierten miles de millones en su desarrollo. Y esto nos deja con una reflexión final. Si la misma tecnología subyacente puede diseñar un reloj personalizado para una persona y al mismo tiempo un anticuerpo que salva vidas, la pregunta ya no es qué puede hacer la IA, sino cómo vamos a decidir qué es lo que debe hacer. Y con esto cerramos el episodio de hoy en Noticias de IA con IA en Sin Algoritmo. Y ahora le damos la bienvenida al moderador y a nuestro invitado de hoy. Buenas noches, buenos días o buenas tardes en el momento en que estén viendo este nuevo episodio de Sin Algoritmo, nuestro podcast que semana a semana intenta explicar qué está ocurriendo con los temas de inteligencia artificial y todas las dimensiones que ocupan nuestra existencia. El día de hoy les voy a acompañar, mi nombre es Laura Camila Urrea, antropóloga e investigadora de la institución. Claramente tenemos un capítulo una vez más con temas bien interesantes. Hoy
hablaremos precisamente de cómo la IA, ¿cierto?, está empezando ahí como a entremezclarse o conduce, ¿por qué no?, el futuro del derecho. Bueno, ese es el título que tenemos el día de hoy. Vamos a ver qué dice nuestra experta, nuestra invitada, respecto a este tema. Pero para iniciar también quiero recordarles que este podcast hace parte de una iniciativa de la Vicerrectoría de Innovación e Investigación de nuestra institución. Y pues nada, estamos ahí todo el tiempo como a la vanguardia intentando entender qué está ocurriendo. Ya dado este inicio, les voy a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Espero no equivocarme, ya me ha pasado varias veces. Ella es Adriana González. Adriana, muchas gracias por aceptar esta invitación a Sin Algoritmo. Gracias por la invitación a ustedes y esperemos charlar muy rico el yo día creo hoy. que sí, esto tiene pinta muy chévere de todo lo que estaba pasando ahorita detrás de cámaras. Adriana, yo sé quién eres un poquito, conozco un poco tu trayectoria, pero creo que resultaría súper chévere y súper interesante para las personas que nos escuchan y nos están viendo, que nos cuentes un poco por qué resulta siendo la invitada del día de hoy en nuestro tema de este nuevo episodio. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Efectivamente, nosotros desde la Vicerrectoría de Producto Académico nos hacen la invitación a la Escuela de Ciencias Sociales, Jurídicas y de Gobierno, y en este caso pues nosotros tenemos un proyecto muy bonito que venimos trabajando desde el programa de Derecho, el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación, y pues la idea es contarles un poquito sobre cómo se ha venido desarrollando este proyecto y que adicionalmente obedece pues a unas prácticas puntuales de la Constitución Política, las leyes y demás. Wow, bueno, ahí ya Adriana nos dio una introducción interesante, pero me gustaría que de pronto, yo sé que esto va a ser un poquito curioso, pero que nos cuentes, ¿no? ¿Por qué estás metida en esa escuela? ¿Cuál es tu disciplina? ¿Cómo terminaste inmiscuida en estos temas? Perfecto. Desde que me estaba formando como abogada, en el caso específico, pues alcanzamos a trabajar de la institución donde yo soy egresada con diferentes ONGs, y en mi rol de estudiante, cuando ya empiezo como la vida profesional en los ámbitos de la educación, me apasionó demasiado lo que era incluir el tema profesional de la disciplina del derecho y adicionalmente la pedagogía. Y con la transformación de las leyes a medida que han pasado los años, pues la pedagogía está muy implícita en este proceso de formación de acciones sociales. Entonces conectar con las personas, y más para cuando uno tiene de pronto un perfil un poco más rígido como es el ser abogado, ha sido un poco complejo, pero es supremamente emocionante, fascinante conectar con la población, con las personas en diferentes contextos a nivel país. Ok, Adriana, gracias ahí por esta introducción aún más profunda. Pero a mí siempre me gusta comenzar nuestros episodios de Sin Algoritmo intentando comprender cuál es la posición de nuestros invitados precisamente frente a estas tecnologías, a estas herramientas llamadas inteligencia artificial, que si bien ya no están súper nuevas claramente, pues siguen siendo algo novedoso de todas maneras, ¿no? Todos los días estamos escuchando ahí de nuevas actualizaciones y de cosas tanto interesantes como descabelladas que ocurren. Así que me gustaría preguntarte cuál es tu posición frente a la inteligencia artificial y desde luego esto cómo está vinculado con tu disciplina y con tu quehacer laboral. Claro que sí. Bueno, les cuento que a raíz del avance de la tecnología, el derecho había sido un poco renuente con el tema de utilizar herramientas digitales en las audiencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esa época, aproximadamente como en el año 2014-2015, cuando empecé yo el litigio, llegaba uno a los juzgados y en este caso, pues, habían algunos jueces o magistrados, también dependiendo de las cortes donde estuviéramos, que nos decían, no puedes sacar el computador, no puedes sacar el celular, y estaba prohibido el uso de las herramientas tecnológicas en ciertos despachos judiciales. No estoy hablando en todos los despachos judiciales, pero sí existía ello. Después, cuando llega pandemia, pues nos damos cuenta de que la pandemia básicamente nos obliga a toda la población del mundo a decir, ustedes tienen que empezar a ver la vida desde otra perspectiva, y creo que eso es un tema que en materia de acceso a la justicia estaba bastante bloqueado, porque nosotros tenemos unos métodos bastante tradicionales de el armar el expediente de manera física y pasar de todo eso a unos componentes ya no del CD, sino también pasar a los componentes de que íbamos a cargar y a ver la información en la rama, y lógicamente en la consulta del proceso se hace como la verificación de toda esta información. Pues dice como ustedes se tienen que ir preparando porque el mundo iba 3-5 pasos más adelante. No, es que fue una locura. Sí, de lo que íbamos nosotros. Entonces, en ese sentido, se pensó en hablar que cuando estuviéramos dentro de ese contexto, cómo nosotros nos conectábamos con la población
a nivel país, y también nos han llegado también usuarios de otros componentes diciendo como, bueno, ustedes tienen que hacer el uso de las herramientas tecnológicas en principio. Y ya después llega la inteligencia artificial con diferentes componentes, ChatGPT, con el tema del metaverso. Entonces dijimos, o entramos al mundo, el contexto de vanguardia, o nos quedamos por fuera. Y es cuando llega, y digamos que se hace también como una interpretación a nivel país en contexto de derecho, a decir vamos a hacer la audiencia en el Tribunal de Magdalena, y empieza todo este desarrollo con el metaverso. Entonces veíamos nosotros, y podemos buscar ese video en YouTube de esa audiencia donde la magistrada está con su avatar, y pues encontramos, ¿en serio? sí, y encontramos nosotros pues la sala desarrollada con esa finalidad. Y esa información también después la vimos en otro, digamos que en la otra cara de la moneda, que eran también los abogados que hacían el mal uso de la inteligencia artificial, por ejemplo, claro, para hacer sus alegatos de conclusión en una audiencia. Dentro de esa perspectiva dijimos, hay una problemática, y en investigación se da mucho, y dijimos, vamos a bajar esa problemática a una realidad que son nuestros estudiantes. Estamos hablando de un contexto actual, pero en 5 años cómo va a funcionar. Hoy en día decimos, usamos ¿qué herramientas digitales? Pero en un futuro nos muestran que las herramientas digitales van a evolucionar a un punto de ya tener de pronto chips. Entonces, dentro de ese contexto, los hologramas o todo lo que venimos nosotros viendo ahorita en materia tecnológica, la inteligencia artificial tiene que estar dentro de la formación, en el caso específico de los abogados o de los que tienen disciplinas de las ciencias sociales, de las ciencias jurídicas, de las ciencias humanas. ¿Por qué? Porque es una realidad, y quien no las implementa y las trae a su vida, queda por fuera. Totalmente, eso es muy cierto, ¿no? O sea, creo que eso es algo como una conversación recurrente dentro de Sin Algoritmo, y es como o te acoplas o te quedas por fuera. Entonces, en vez de ser como, pues no sé, entrar en la prohibición pura y dura, ¿cómo le hacemos para hacerlo de las formas más llevaderas, ¿no? No quiero poner palabras así de juicio de moral, pero sí como más llevaderas, más útiles, y sin estar cayendo tanto precisamente como en estos malos usos de las herramientas, ¿no? De todas estas tecnologías, como lo estabas mencionando. Sí, de hecho en algún momento cuando charlaba en alguna de mis clases, yo le decía a mis estudiantes, es que entrar en transiciones es complejo, y más para el cerebro del ser humano, ¿no? Total. Porque estamos siempre negados a, no lo quiero hacer, la oposición, ser oposicionistas por naturaleza, como que se nos da de manera natural. Sí. Claro, aparte que es que una transición, ahí como siguiendo tu lógica y del hilo que estás como creando, pues es un esfuerzo, y los cerebros humanos tienden a la pereza, les encanta, o sea, entre menos energía tenga que utilizar, pues esto es lo que yo quiero hacer. Claro, y allí se pensó desde el punto de vista pedagógico, cómo hacemos que nuestros estudiantes tengan una motivación mucho más a fondo para tocar y adentrarse en los contextos reales del derecho, de la justicia, ¿no? Y pensamos en vamos a crear un proyecto muy bonito que se llama Acceso a las Justicias, y de ahí dijimos, tenemos que sacar y movilizar al estudiante a hacerlo de una manera un poco más dinámica. ¿Cómo lo hacemos? Hablamos de la movilidad, y la movilidad no se da netamente de manera física, sino también se da de manera a través del uso de las herramientas tecnológicas. Okay. Y en ese sentido creamos el acceso a la justicia en el primer ámbito, justicia al aula. Y dijimos, nuestros estudiantes lo primero que tienen que hacer es hacer un desplazamiento a un salón diferente al que ellos están, digamos que en su estado de confort, y los llevamos a otros escenarios. Y la idea es que el estudiante se desplace a los colegios. En los colegios encontramos tendencias que de pronto el perfil universitario ya ha olvidado. ¿Y cuáles son? La de los jóvenes, ¿cierto? La de nuestros adolescentes. Los adolescentes están hoy con un lenguaje totalmente diferente, dependiendo del rango de edad en el que te encuentres. Están con unas herramientas tecnológicas que posiblemente hay poblaciones que no estamos usando, y dentro de todo eso encontramos nuevas versiones que de pronto para los 90 hacia atrás no teníamos tan presente, como el bullying y matoneo. También hablar de pronto de otras características, como el llevar a una persona a cometer la palabra prohibida en redes sociales, que empieza por ese. Entonces, en ese sentido, dijimos, usted estudiante que se está programando para ser abogado tiene que ir a un salón diferente al que usted está acostumbrado, y hablar de temas diferentes con población diferente a usted. Porque las nuevas generaciones nos enseñan, de pronto a los que ya estamos un poquito desactualizados, a que tenemos que volver a actualizarnos para sentirnos por siempre jóvenes. Y no hablamos netamente de la juventud del cuerpo, sino también de la juventud de la mente, porque tenemos que estarnos actualizando constantemente con tendencias. Y los contextos nos hacen, en ese sentido, a todos los estudiantes abrir la mente. Y la creatividad no puede parar, y en el derecho no puede parar. Entonces empezamos a fusionar. Vamos a hacer pedagogía
desde la estructura tradicionalista del derecho, pero de una manera mucho más dinámica. Y llega a la vida Justicia al Aula, que ha sido un hit y que será un hit por siempre, porque mientras las instituciones de educación, en este caso media, básica y también las superiores, no desaparezcan, vamos a ser todavía nosotros tendencia, porque quien cambia el mundo es la educación, no importa desde la profesión que estés. Entonces, en ese sentido, pues nace esa idea, y cuando llegamos a las aulas de clase, nuestro chico descarga el código QR. No, profe, es que ya es mejor hacerlo por este otro canal. Y nos enseñan nuevas dinámicas que las hacen de manera mucho más rápida. Nosotros nos demoramos de 1 a 5 minutos y ellos se pueden estar demorando 30 segundos en tomar la idea casi que en el aire. Y eso lo tienen ellos. Entonces, ese desplazamiento permite mucho esa conexión entre generaciones, sin dejar de lado los temas puntuales del derecho, y casi que todo el mundo se interesa. Entonces llega la problemática del rector o de la rectora, del coordinador: es que me pasa a mí con estos estudiantes, ¿qué debo hacer? Revisemos nuevamente el reglamento estudiantil. Pues la Corte Constitucional, a raíz de muchas situaciones que se presentaron en el país, ¿referente a qué? A temas importantes con la letra S, que llevaron entre muchos compañeros de aula a generar esa presión social por cumplir unos estándares también en materia de género, de identidad o de orientación sexual. Pues la Corte dijo no más, y los reglamentos, en este caso de los colegios, tienen que tener una estructura, y dio la orden. Y cuando la máxima autoridad a nivel país, que es la Corte Constitucional, que salvaguarda y protege la Constitución, lo hace, pues todos tenemos que hacer caso, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, ese es el primer momento, pero dijimos, bueno, esa es un área, ¿no? En el derecho, si bien es cierto, podemos tocar tintes de derecho laboral, porque todo el mundo tiene, todos los adultos mayores de 18 años en Colombia se presumen que ganan como mínimo un salario mínimo mensual legal vigente. Se presume. Se presume, ¿cierto? Lo complejo de ahí es que en ese estado de presunción, pues también es pensar que todo el mundo tiene actividades o relaciones laborales. Entonces, cuando uno llega a un colegio, no solo salen temas específicos relacionados entre el rol de profesor-estudiante, sino salen otros tintes: el derecho laboral, el derecho penal, el derecho disciplinario, y el rol de nosotros como abogados es atenderlo. Y si no sabemos sobre el tema, ¿qué hay que hacer? Leer, estudiar y actualizarse. Y la inteligencia artificial nos lleva a eso. Si tú como abogado no estás actualizado, pues ¿cómo vas a utilizar, no sé, ChatGPT para saber hacer un buen prompt y decirle ayúdame a construir tal estructura de pronto por temas de tiempo? Porque no estamos diciendo que hayamos perdido la capacidad del pensamiento crítico, no. Estamos construyendo un pensamiento crítico, y como en materia de investigación al final hay un más, ¿cierto? Okay. Entonces uno dice, pues ese más ¿qué suma? Pues todo lo que quepa allí. Y en materia, digamos que de normatividad, pues constantemente hay actualizaciones y el abogado está obligado a. Ok, yo ahí quisiera como, bueno, nos acabas de hablar de un proyecto súper grande que, como me has contado antes, pues normalmente como que te lo llevas, ¿no? Hace parte ya de ti, como en tu perfil profesional, y que en efecto, como dices tú, como que ha impactado de múltiples formas y que realmente le ves el potencial todo el tiempo. Bueno, ahí acabas de resaltar cómo finalmente estos diferentes elementos tecnológicos están saltando todo el tiempo. Sin embargo, a mí me gustaría, ya que pues nos estás contando como desde este proyecto, cómo tal vez desde la profesión o desde de pronto otras aristas, has visto cómo se ha empezado a inmiscuir también el tema del uso de inteligencia artificial. Porque como dices al principio, y eso sí lo sé como por otros tipos de actores y de personas, que en el mundo del derecho tocar una inteligencia artificial es súper, pues o sea, como que ha sido un rechazo bastante alto, mucho más que de pronto en otro tipo de disciplinas. Pues creo yo por el tema de la actualización constante, de que te esté dando referencias que no son, o como normalmente se dice dentro de los temas de inteligencia artificial, que esté allí como alucinando, ¿no? Eso se empiezan ahí como temitas. De hecho, hace unos episodios atrás yo mencionaba este caso de un abogado, creo que a finales del 2023, 2022 tal vez, bueno, no, 23 probablemente, que le pusieron una multa en Estados Unidos por haber entregado o creado un caso a punta de inteligencia artificial sin tener este pensamiento crítico del cual tú estabas hablando ahora. Y que de pronto siento que pueden ser como esas bases en donde resulta
como lo conflictivo de, pues bueno, en general siento que de soltarle cualquier información sin pensar muy bien a la IA, pero digamos, esto cómo está allí, esas tensiones que pueden existir en el mundo más del derecho y de pronto esto cómo puede estarse vinculando con tu proyecto con el que nos has estado contando hasta ahora. Sí, de hecho, hasta el momento les he hablado solo de una parte, ¿no? Son 4 puertas que hay que abrir. Un gran proyecto, pero nos das ahí como una visual importante. Sí, de hecho, ese tema puntualmente se ha venido trabajando. De hecho, los jueces de la República de Colombia han venido hablando sobre la IA en toma de decisiones judiciales. Entonces, ellos ya saben, y digamos que en este caso, pues creo que a nivel país sabemos que tenemos que utilizar la inteligencia artificial para facilitar procesos en materia de tiempos. Algo que es importante dentro de los principios del derecho es la descongestión. Y dentro de ese ámbito de la descongestión, pues nosotros tenemos que optimizar todo lo que es tiempo. Y el tiempo a hoy nos dice que básicamente es el rey de absolutamente todo. Necesitamos tiempo para compartir, tiempo para leer, tiempo para dormir, tiempo es todo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues a nivel Colombia sabemos que la inteligencia artificial llega y que no es algo nuevo. De hecho, cuando estamos hablando nosotros de los estudios de la inteligencia artificial en materia normativa, hay una línea de COMPES que básicamente hacen el estudio de la inclusión o de las aristas de inteligencia artificial y siempre incluyen ética y gobernanza de la inteligencia artificial. Claro. No puedo dar muchos detalles, pero para futuro en la escuela vienen cambios muy bonitos y significativos orientados con este tema de nuevos proyectos, pero no puedo decir qué clase de proyectos. Esperaremos para tener la información en nuestras manos. Entonces hay un COMPES que es el 4144 del 2025 que establece básicamente la ética y gobernanza de la inteligencia artificial y que nosotros todos tenemos que estar orientados a eso. No se puede hablar de inteligencia artificial sin hablar de la ética, y cuando hablamos de la ética estamos hablando específicamente del ser humano, no estamos hablando de la ética de la IA, que es lo que a veces se pretende, ¿no? Es decir, yo agarro, coloco información, creo el prompt, de allí me genera un sinfín de datos dependiendo cómo yo lo esté, digamos que trabajando, pero esa información automáticamente no debe decir toda la verdad, porque la verdad quien la da es el profesional que está trabajando con esa IA. Si bien sabemos la inteligencia artificial nos da el lujo de generarnos a nosotros placer o placebos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo lo que nosotros queremos leer, lo que nosotros queremos escuchar. Pero ahí está el criterio, demasiado. Ahí está el criterio del ser humano en sus valores, en su ética, en decir esto me sirve, esto no me sirve y hasta qué punto me sirve. Y tomar esa información y constatarla realmente si me está diciendo una ley, una sentencia de la corte, si me está diciendo es que tal magistrado hizo salvamento de voto y yo le creo. Y me voy casi que de manera ciega a decir todo lo que me dice la IA es correcto. No. Y cuando decimos no con criterio, es cuando realmente transformamos. Y no es decir, agarré la ChatGPT, construí el prompt, me sacó el documento, me pasé ahora al humanizador IA y me lo humanizó, porque hay humanizadores de IA también, me lo humanizó el documento y adicionalmente entonces ya entrego el trabajo final, porque no es así. O entrego los alegatos. El ejemplo que tú nos dabas efectivamente fue por eso. Cuando un profesional, y en este caso los profesionales del derecho, tomamos información sin constatar que la información es certera, válida, veraz, pues ocurren estas cosas. Pues es que también en donde estamos, ¿no? Total, porque las herramientas llegan, pero es como decir, cuando se cambió de la máquina de escribir al computador, una transformación y hablamos nosotros de las revoluciones industriales, la 3, la 4, la 4.5, la 5, donde estemos, dependiendo también del país donde estemos, llegamos a generar críticas, pero la crítica siempre tiene que ser constructiva. Entonces, si yo digo, me acabo de arrojar una información referente a un documento que tengo que entregar, la elaboración de un derecho de petición, la redacción de una demanda, los alegatos de conclusión, dependiendo cada sentido o en cada etapa que nosotros nos encontremos o en cada proceso o área disciplinar, porque esto es demasiado grande, pues falta de criterio también del abogado en colocar lo que a nosotros nos obliga también, que es el código disciplinario del abogado. Ahí están los valores implícitos de la ética, pues yo tengo que colocar límites. Y a veces ni siquiera es un tema de la profesión, es un tema de la formación del ser humano en toda su trayectoria de vida. Entonces pueden pasar esos matices,
Así como existe el deber, el derecho, existen obligaciones, y esas obligaciones nos dicen a nosotros, oiga, usted abogado se separa a decir todo lo que le está diciendo la inteligencia artificial sin tener filtros y constatar que efectivamente sea certero. Puedes pasar de 3 días haciendo alegatos de conclusión a disminuirlo en un día, pero por optimización de tiempos, no por un tema específico de ahorrar pereza o porque ese tema no me interesa o simplemente fue un tema de trabajo que me dejaron y yo quiero salir del paso. Puede llegar a pasar y a veces, digamos, ocurre, claro que ocurre, sí. Pero ahí es que hay que fusionar entonces las competencias en materia pedagógica, el saber, el hacer y el ser. Y cuando uno tiene esos componentes en su formación pedagógica, se convierte en un muy buen profesional. No voy a decir que no todos cometamos errores, porque ¿qué ser humano no ha usado la inteligencia artificial para optimizar procesos y hemos cometido errores? Como hay otros que efectivamente lo hacen muy bien y digamos que les ha salido victorioso todo su proceso. Y lo que queremos es que nuestros estudiantes siempre la usen, pero con ética. Claro. Es que creo que lo que decías tú ahorita, ¿no? O sea, si bien ahorita lo estamos viendo desde el área más del derecho y demás, pues a la final eso que te estás estableciendo debería ser algo transversal independientemente desde donde nos estemos parando, ¿no? O sea, digamos, tú lo ves desde el derecho, yo te puedo dar el ejemplo desde la investigación. Claro. Y es como, así como pasa en el derecho de, es que si eso no pasó, usted cómo va a estar alegando, o bueno, no sé si puedo decir así, ¿no? Pero usted cómo va a estar defendiendo esa situación cuando no hay como una causa que la sostenga. Pues eso mismo está pasando y ocurre todo el tiempo en el mundo de la investigación. Es como si su fuente y su referente no es cierto, no es certero, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted qué está creando realmente? A la final, ¿qué tanto de todo eso pues termina funcionando, ¿no? Y a la larga, todas estas discusiones, de alguna u otra manera, se logran pues como mediar pensando desde la ética. Total, y digamos que en todas las disciplinas está implícita la ética, casi puedo decir, no casi, todas las profesiones tienen que cumplir unos manuales, códigos, como lo quieran denominar, en materia de ética. Que esto opere, pues gracias a que mucha gente no opera bajo la ética, es cuando sale el abogado a buscar que efectivamente lo que hayamos hecho no esté en contra de la ley, no esté en contra de los principios, no esté en contra de los tratados internacionales, de la Constitución. Bueno, existe un orden para cada cosa, pues obviamente quisiera explicarlo acá y dar como una clase, pero no es la idea, es simplemente dialogar que efectivamente la inteligencia artificial está acá en muchos ámbitos. En algún momento cuando se hablaba sobre materia de transporte, vemos nosotros las cámaras de fotodetección electrónica que cumplen, digamos que con un rol, y ahí es cuando hablamos de la ética. ¿Cuál es el rol de estos dispositivos? El tema del celular, ¿cuál es el rol del celular en nuestras vidas? ¿Convertirse en una extensión de mi cuerpo o ser parte de una herramienta para ayudar y fortalecer ciertos procesos, ¿no? Entonces, en materia puntual de los accesos, hay unas limitaciones también importantes que hay que ver nosotros, que si nosotros hablamos de inteligencia artificial, hay gente que no tiene ni idea de inteligencia artificial. Total. Y ese es el segundo momento, la segunda puerta, que es acceso, Projector. justicia al Ay, patio. me encanta. En justicia, en este caso justicia al patio, básicamente lo que quiere hacer es llevar a nuestros estudiantes a los establecimientos penitenciarios y carcelarios del país, específicamente iniciando con Bogotá. ¿Para qué? Para que ellos primero entren en un mundo totalmente diferente y se den cuenta de otras realidades que existen a nivel país. Hay gente que no tiene dispositivos móviles allí. No vamos a hablar de las irregularidades, simplemente vamos a hablar de lo que... Sí, ahí pasan cositas, Sí, sino de lo que realmente allí ocurre. Hablando con otros profesionales que se dedican al derecho penal y específicamente saben, comprenden, entienden las normas del derecho penal, del derecho procesal penal, de la parte probatoria, damos cuenta de que cuando uno llega a hablar, por ejemplo, temas así de los estudiantes, lo primero que nos quitan a nosotros son los celulares. Entonces, llegar y hablar sobre estos temas y estos matices son supremamente importantes para ellos, porque para ellos es algo casi que novedoso. No quiere decir que no sepan, sí saben, pero no lo han desarrollado de pronto como una persona que constantemente está viviendo al lado de las herramientas tecnológicas digitales y de la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, llegar a hablar, por ejemplo, de temas puntuales
en materia de protección de ciertos derechos de los procesados, dependiendo de las etapas donde se encuentren, o dependiendo de las nuevas reformas normativas que tengan ciertos tipos de leyes. Cuando uno llega a hablar en un patio de estos y le prestan a uno micrófono, a veces simplemente toca alzar la voz y empezar a hablar un poco sobre la protección de los derechos fundamentales del procesado, dependiendo, vuelvo y menciono, de las etapas, pues es complejo. Y si uno quisiera llegar, ¿qué tiene uno que hacer para traer esa información y transformarla con ayuda de guía? Ejemplo, la optimización de pronto, no voy a decir de un artículo de investigación, pero sí al menos de poder plasmar una idea de una forma mucho más rápida antes de que se nos vaya. Entonces, darle unos tips y decir, ayúdame a construir esto de cierta manera, con cierto esquema, pues me facilita mucho los procesos o tareas que pueden darse o desarrollarse de una clase. Entonces, esa información, a través, con el uso de la inteligencia artificial, me optimiza procesos, y más con las personas y nuestros estudiantes que tienen diferentes roles en la vida, ¿no? Rol hijo, rol papá, rol mamá, rol trabajador, una persona que duerme 4 horas, y podemos hablar de estudiantes también que se la pasan de un lado para el otro. Pues la capacidad de estar completamente centrado de pronto en una clase que está siendo un poco tormentosa por tantas actividades que debe desarrollar, la inteligencia artificial lo facilita. Y no estoy diciendo construir pereza, no estoy diciendo dejar de generar pensamiento crítico, no, por el contrario, sigamos teniendo pensamiento crítico también con lo que nos genera la inteligencia artificial. Y aquí pueden haber 2 posturas, 1000 posturas si se quisieran, ¿cierto? Pero entonces yo no puedo hablar de inteligencia artificial centro del país, hablar de inteligencia artificial en zonas cerca a la parte urbana, pero que es como urbano-rural, donde la gente todavía decimos que hay escasez de pronto de internet, hay escasez de computadores, entre otras cosas. Ya ahí como para hacer una puya extrañada, ahí como con la información previa. Justamente en otro episodio de Sin Algoritmo estábamos hablando de eso, ¿no? O sea, cómo, bueno, ahí como para unirlo con lo que estás diciendo, ¿cómo podemos hablar de acceso a tecnologías cuando, sin ir tan lejos, ahí si les interesa, échenle el ojo al podcast, no hay electricidad, por ejemplo, ¿no? No hay servicios de energía. Ahora, estamos hablando precisamente también como de qué tanta información tienes desde tu formación para poder acceder a este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, ahí es un mar de cosas que aún tenemos como, digamos, especie, como humanidad, que discutir y ver cómo hacer con eso, pero en efecto también son esas cosas que tenemos que pensar, ¿no? Sí, temas complejos como eso hacen abrir una tercera puerta, que de hecho la tercera y la cuarta, que es acceso o justicia al barrio, o justicia a las regiones, o justicia simplemente a zonas aledañas, como se quiera denominar. Como estábamos hablando de esa conexión entre lo rural y lo urbano, ocurre mucho en poblaciones lejanas de las ciudades o a veces muy cercana a la ciudad. Hablar de los servicios públicos esenciales es hablar de construcción de esa estructura de Estado y de la administración de justicia también desde otros frentes, ¿no? Entonces, nosotros hablar de temas de pronto de acueducto, de agua potable, de energía eléctrica, en esa órbita, pues los diferentes frentes de gobierno han intentado atender diferentes poblaciones a nivel país, y dependiendo de donde se quiera llegar hay una sensibilidad que obedece casi que a una estructuración de unas políticas públicas propias de cada región. Y en ese sentido pues es hablar a nivel contexto Colombia, ¿no? Y Colombia pues está organizada de muchas maneras. Una estructura de sus riquezas, una estructura, cuando hablamos de riquezas hablamos también de riquezas hídricas, entre otras. Entendemos nosotros que cuando hablamos de inteligencia artificial, en algunos campos no va a ser tan atractiva, no porque no se quiera y no porque no esté en tendencia, sino porque hay poblaciones que desconocen mucho de la parte centro del país. Hay poblaciones que de pronto viven más cerca a los ríos, a las cuencas, o de pronto está mucho más alejada del internet porque es prohibido por ciertos, digamos que actores. Claro, por otro tipo de factores que atraviesan. Total. Entonces es complejo poder nosotros llegar a esos espacios.
Si bien es cierto, a veces nosotros no podemos ingresar a ciertos contextos con cierta información tecnológica desarrollada con el uso de inteligencia artificial, lo que sí podemos hacer es que cuando estemos adentro y salgamos de allí, podamos construir demasiado gracias a la inteligencia artificial. Entonces, esas vivencias donde no está desarrollado sistemas básicos como los servicios públicos esenciales, pues uno dice, está bien, si bien es cierto, no llega allá como debería llegar, y como si de pronto uno abre el grifo de la casa y llega el agua, y a ellos no opera de esa manera. Cuando yo llegue allá yo puedo suministrarlo de otra forma. Entonces, en ese sentido, nuestros estudiantes, cuando hacen ese desplazamiento y regresen a su contexto natural y normal, que es el aula de clase, que sí tienen un televisor, que sí tienen un computador, que como mínimo tienen ya un celular, ¿cierto?, con unas mínimas capacidades de inteligencia artificial, que también las tiene, pues pueda construir. ¿Y cómo construimos? La educación es para mí el primer pilar y puente para poder conectar con todo. Y nos damos cuenta de que la educación está en absolutamente todo. Para mí, un influencer es un educador. Por eso cuando veíamos toda esta revolución de lo que pasó en China, diciendo que los influencers y las personas que están allá tienen que tener una profesión para poder hablar sobre temas de salud, de finanzas, de derecho. Entonces yo no puedo ser cualquier persona hablando de temas que desconozco. Como mínimo tengo que tener mi título de base. Y todo eso nos orienta a pensar que van a seguir existiendo todos estos canales de comunicación, pero de una manera un poco más delicada y ética, orientada a que sí lo podemos hacer, pero hay que buscar la forma de hacerlo. Ok, bueno, Adriana, y creo que, wow, nos acabas de completar el panorama acerca del proyecto que, sí, corrígeme si me equivoco, estás liderando dentro de nuestra institución. Con un profesor de investigación, también intentamos vincular a la directora del consultorio jurídico, del Centro de Conciliación. Hay muchos actores muy bonitos, pero el protagonista de todo esto es el estudiante, el que vive esa realidad social, jurídica, de acompañamiento jurídico a poblaciones que a través de sus situaciones socioeconómicas no pueden pagar el servicio de un abogado. Y es allí cuando, digamos que desde los años 70 en Colombia, se le dice al abogado en su formación, usted tiene que poco a poco y gradualmente en las líneas del tiempo ir fortaleciendo la pedagogía, el tema y el contexto del derecho. Y para el año 2021 llega la ley 2113 que nos dice a nosotros dentro de su articulado que ustedes deben construir eso, y cuando hablamos de ustedes son los estudiantes de derecho, desde la misma estructura de cómo está organizado el plan de estudios, que a veces uno dice, ay, temas de educación, temas de derecho, ay, qué ladrillo. No, la idea es verlo de una forma bastante creativa, pedagógica, innovadora, y eso es lo que intentamos hacer a través de estos proyectos tan bonitos, que hay muchos, ¿sí? Pero tocar a la sociedad y a la población real cuando llega y dice, es que necesito, por favor, ayúdeme porque tengo tal problema con tal entidad de salud, donde no le han entregado los pañales a mi papá, ayúdenme. Entonces llega la gente con una desesperación a temas que uno dice, ¿es en serio? Son derechos fundamentales que se están viendo vulnerados y requiere de un derecho de petición. Pues sí, también es otro derecho fundamental que sirve como esa garantía para la protección de otros derechos fundamentales. Entonces el artículo 23 de la Constitución nos dice, para eso existe el derecho de petición, que se ha transformado y que digamos que hoy es casi como, ay, que el abogado lo resuelva, sí, pero que lo resuelva con humanidad. Y cuando hablamos de resolver las cosas con humanidad, no simplemente es escuchar el problema y resolverlo, sino también tocar esas fibras de la otra persona, la empatía, los valores. Claro. Y hablamos también de la ética. Entonces yo no simplemente recibo un proceso para atenderlo. En el caso de los consultorios y los centros de conciliación de las instituciones de educación superior son gratuitas, pero cuando salgan a la vida real al litigio, pues no todo lo pueden hacer con voluntariado. Pero esa ley habla de las firmas pro bono. Entonces dicen, si usted tiene una firma y quiere ayudar a la gente, bien, lo puedes hacer a través de un consultorio jurídico. Y esa es la realidad de los consultorios, esa es la realidad de los centros de conciliación, resolver esos problemas. Y en el cuarto momento, que se nos abre una cuarta puerta, me gusta verlo como puertas, hablamos de la justicia de las regiones, que era lo que tú estabas mencionando ahorita. Claro, yo te tengo una pregunta porque me surge, ya que estás hablando precisamente de los consultorios jurídicos y de estos centros de conciliación, ¿cierto? Y es, bueno, es que sin algoritmo, ¿no? Pero en este momento
tú qué tanto conoces al respecto frente a hasta qué punto, por ejemplo, en estos casos, que claro, tenemos que tener como muy presente todo el tema pues humano, contextual, ¿no? Somos solo máquinas que responden porque sí, sino que pues hay unos sufrimientos, y bueno, no sé si padecimientos mejor, y unos dolores detrás o sea, desde esas poblaciones que se acercan a estos centros. ¿Cómo podemos estar implementando inteligencia artificial ahí? O tú qué has visto, o hasta dónde podríamos hacerlo teniendo en cuenta pues todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Porque no es así como de hacerlo por hacerlo, sino, bueno, ¿cómo nos ayudamos la vida en ese sentido? Pues hay muchas herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, que han servido para poder fortalecer esos procesos con los estudiantes, con la población, también con el tema de profesores, entre otros. Si bien es cierto, la inteligencia artificial se puede hacer desde la misma simulación de una audiencia de conciliación, puede llegar a pasar que a veces la persona que se conecta se puede hacer un ejercicio didáctico y dinámico orientado a la creación de un avatar en otro multiverso. Entonces, me gusta hablar del multiverso específicamente porque hay que conectar qué le interesa al estudiante. Entonces uno dice, pues, de pronto los cómics. Entonces, ¿yo cómo puedo orientar con el interés de un estudiante la tendencia actual que él esté, orientarlo al derecho? Y estos ejercicios se pueden hacer de muchas maneras. Si bien es cierto, yo puedo usar el rostro de mi superhéroe favorito en una audiencia de simulación, esto también conecta que el estudiante pueda tener esa creatividad de poder desarrollarse de pronto de manera más libre, es como cuando uno usa gafas oscuras. Si uno usa gafas oscuras, uno dice, pues no me están viendo los ojos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el estudiante también cuando usa esa creatividad y de pronto lo desarrolla en otro contexto, usa inteligencia artificial para un ejercicio dinámico, pedagógico, educativo, sin salirse del contexto principal de su disciplina, que en este caso son las ciencias jurídicas, normativas, como se quiera denominar. Y la realidad es que los consultorios jurídicos tienen que usar inteligencia artificial. ¿Para qué? Para optimización de procesos. Entonces uno habla de una aplicación que me permite a mí saber por género, por edad, cuántas personas están asistiendo al consultorio, qué disciplina fueron a consultar, cuáles han tenido éxito, cuáles estudiantes han ido a audiencias, qué profesores los han acompañado. O sea, se pueden hacer tantas cosas. Ustedes han hablado y también pues escuchamos en algún momento al vice mencionar de la fuente única de la verdad. Los consultorios jurídicos también van para allá, porque nosotros tenemos que tener esa información, porque a nosotros ¿quién nos la pide? El Ministerio de Justicia y del Derecho. La creatividad del ser humano no puede parar, no puede morir en ninguna disciplina, ni siquiera en esta tan tradicional, que bueno, dejamos un poquito ya de ser tan tradicionales, pero seguimos aún como con ese norte, ¿cierto? Porque somos demasiado... pues tiene unas estructuras muy claras, ¿no? Muy claras, ¿cierto? Tradicionales, otros podrían hablar de temas conductualistas. Pues los consultorios jurídicos tienen que hacer eso y adicionalmente a eso tienen que hacer conciliatones. Una sencilla, una herramienta tecnológica pues es el link de cualquier plataforma, Meet, Zoom, Teams, donde permite conectarme a mí estando en la ciudad de Cúcuta y a ti estando en la ciudad de Bogotá en una audiencia de conciliación en derecho. Okay, y ahí nos facilita la vida, tiempos, tiquetes, todo. Y nos facilita el principio de la descongestión, porque solucionamos un problema de pronto de una deuda económica donde tú me dices yo no te debo, yo te digo sí me debes, pero de pronto en la audiencia me dices que sí debes y de allí nace un acta y nace una obligación que de pronto no estaba escrita. Estás reconociendo que tienes una obligación para conmigo y a raíz de eso sale ese acta que básicamente pues es un acta que presta o puede prestar mérito ejecutivo si yo quisiera usarla para iniciar un proceso ejecutivo. Obviamente esto tiene un trasfondo, ¿cierto?, de la lógica de la estructura de cómo es el deber ser, pero nuestros estudiantes lo saben y el profesor que acompaña el proceso lo sabe y el director del consultorio del centro lo sabe. Entonces la idea es cómo hacemos esto más dinámico, más llamativo, más que se sienta que casi que es igual que respirar. Tú a veces olvidas que estás respirando, solo recuerdas cuando te empiezas a ahogar. Dices, uy, hace rato, hace 10 segundos estaba respirando. Claro. Y lo mismo pasa en derecho, nosotros respiramos derecho. Uno va caminando por la calle y uno dice, hay una alcantarilla destapada, esto puede llegar a generarse un accidente, entonces ¿a quién podría demandar? Al Estado. Entonces uno empieza, ¿cierto?, en esa lógica del todo, ¿no? Digo yo, si estamos acá y se me cae el techo encima, ¿quién es el responsable? Entonces miramos si de pronto hay aseguradora. Un sinfín de creación jurídica, pero que tiene
y digo yo tiene porque la ley también así lo menciona, que ser pedagógica. Y para eso es el reto de que nuestros profesores sepan de inteligencia artificial, y no digo saber porque se les obligue, sino porque sepan que también se ha vuelto natural como usar el computador. ¿Quién no usa el computador para el trabajo? Sí, claro, ya poco a poco se ha ido volviendo una herramienta más. Ya creo que hace tal vez unos 2 años atrás era un punto extra, pero ya en este punto, al igual que saber usar Office, Sí. se está volviendo como parte esencial de nuestros trabajos. Bueno, Adriana, yo ahí creo que ya tenemos que empezar a cerrar nuestro episodio. Pero me gustaría preguntarte, tú que, bueno, ya teniendo todo este, ay, ahora me enredé. Todo este contexto en el que nos has estado hablando hasta el momento, de todos los elementos que hemos estado como resaltando, algunos pues muy llevados al mundo del derecho, otros que ya se ven de formas transversales. Sí me gustaría, ahí como en reto rápido de 20 segundos, ¿qué te parecería a ti pensarte como algún tipo de herramienta en IA, claro está, que pudiera ayudarte en esos proyectos que tú estás montando o que estás liderando, ¿no? O incluso una IA que te funcione a ti mucho para tu labor, pues, cotidiano en tu trabajo, ¿no? Obviamente desde la disciplina en la que estás. Uy, quisiera muchas IAs. Pero en 10 segundos. Ok, ya hablando de un tema más futurista, en algunas películas, documentales, se ve el abogado robot, el abogado del futuro. Ok. Quisiera que esa máquina se desplazara por mí de manera física. ¿Por Ya. qué? Porque eso evitaría, digamos que desgaste y me podría optimizar. Ejemplo, que acá esté mi holograma, mi robot, como lo quieran denominar. Mientras tú estás allá Yo en tu estoy oficina. no, ni siquiera que esté viajando por el mundo, pero que yo me esté conectada y ustedes me vean acá, pero yo estoy conectada a través de un chip. Entonces casi que como la visión de Black Mirror y todo esto. Y yo esté hablando, sí, pero tenga al frente una playa del Mediterráneo y diga, estoy trabajando en la CUN porque acá está mi reemplazo. Eso sería algo supremamente favorable y también a través de controlar, no sé, con la mirada ciertas cosas que de pronto a uno se le pasan, Ok. palabras puntuales y no cometer tantos errores en la vida también. Una inteligencia artificial que me dijera a mí, éticamente la estás embarrando. Y eso, si a todos, yo creo que a toda la humanidad nos lo implantaran, sería fenomenal para dejar de discutir con el señor que se pasa el semáforo, con el peatón que el del carro no respeta, que primero va el peatón conforme al Código Nacional de Tránsito, con no agarrarnos a pelear con los motociclistas, entre otros. Entonces, de todo, o sea, quisiera inteligencia artificial para acomodar a veces límites. Siento que eso es un estado, ya ahí nos metemos a una distopía y la utopía. No, y ahí entramos en un montón de discusiones también muy bien de quién es el que tiene la razón y bajo qué criterios, ¿no? Pero idealmente suena muy chévere tu idea. Bueno, Adriana, ahí ya te hice la pregunta de rigor creativa del programa. Y yo les voy a recordar a ustedes que tenemos, pues bueno, varias redes sociales en donde nos pueden seguir como @yosoykun, como en Instagram y en TikTok y claramente en YouTube, para que no se despeguen y se echen ahí una miradita a los otros episodios que tenemos si no los han visto. Recuerden que semanalmente tenemos un nuevo episodio de Sin Algoritmo y que todas las semanas estamos intentando tocar temas bien diversos como el que tocamos hoy con Adriana. Nada, creo que con esto yo le voy a agradecer a Adriana por haber aceptado esta invitación a Sin Algoritmo, que igual como muchas de nuestras episodios siempre tendemos a quedarnos ahí como cortos, ¿no? Como que falta más por explorar. O sea, creo que tú tienes mucho por decirnos aún. Espero de pronto, tal vez tengamos un segundo episodio después con Adriana acá detrás de nuestros micrófonos. Gracias por aceptar, Adriana. Gracias a ti. Listo, ahí ya como para despedirnos. Yo les quiero agradecer por quedarse hasta el final, por vernos, escucharnos, lo que hayan decidido con este episodio. Les recuerdo que también estamos en Spotify. Y así les voy a decir que nos vemos en otro episodio de Sin Algoritmo. ¿Listo? Chao, chao.